y vamos a iniciar la grabación. Listo. Estamos grabando. Muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo un poco de las aplicaciones de los diodos. Y la primera que vimos fue la rectificación o los rectificadores de media onda. Y ya vimos que básicamente, pues, en resumen, tenemos una señal como esta de entrada, que normalmente es un voltaje. Entra a nuestro circuito, que lo vamos a ver de esta manera. Disculpen los dibujos, pero ahorita es modo resumen. Y a la salida vamos a tener esto. Ah, no. Esto así. Línea recta y ahí empezaría de nuevo. Por eso es que se llama de media onda, porque básicamente pues estamos obteniendo media onda. Y la otra mitad pues está siendo suprimida o en este caso rectificada. ¿Sí? Entonces, para este tipo de aplicaciones tenemos un voltaje donde como al final pues todo esto es conforme al tiempo. Recuérdense que aquí va cambiando el valor del voltaje conforme pasa el tiempo. Entonces, a la salida nosotros tenemos cierto valor o ciertos valores más bien de voltaje, ¿sí? Entonces nosotros podemos sacar un valor promedio de esos voltajes que para estos rectificadores de media onda va a ser el siguiente, o se saca con la siguiente fórmula. No es nada más que el BCD, así se identifica, que es el valor promedio de voltajes, o si lo quieren ver así, es como que fuera el equivalente al voltaje en corriente directa que tuviéramos, y va a ser igual a 0.318 por Vm, donde Vm va a ser el voltaje máximo o voltaje pico de mi salida. ¿Sí? Vamos a... ¿Estamos? Siempre se va a utilizar esto. Este es para, ¿cómo te podría decir? El valor medio o el voltaje promedio, ¿sí? Voltaje promedio. Y esta es aplicable solo para rectificadores de media onda. ¿Sí? Este valor 0.318 por Vm es solo para rectificadores de media onda. Esto para que lo apunten por ahí. Y otro detalle bien importante. Los ejemplos que hemos visto ahorita de rectificadores de media onda han sido única y exclusivamente para diodos ideales, ¿sí? ¿Qué es un diodo ideal? Pues el que simplemente, si lo polarizo de forma directa, se comporta como un alambre, o si lo polarizo de forma inversa, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no utilizo un diodo ideal, sino que utilizo ya un diodo de silicio? ¿Sí? O sea que vamos a volver a hacer el dibujo. Tengo esta onda en mi entrada, el circuito que básicamente es el mismo, pero en lugar de ser un diodo ideal, ya le agrego las letras SI, que obviamente corresponderían a silicio. ¿En qué me afecta eso en la salida? Entonces, la respuesta es la siguiente. Yo en mi voltaje, vamos a poner acá, voltaje de entrada. ¿Sí? Aquí yo tengo mis valores máximos o valores picos, se les conoce a estos. ¿Sí? De más Vm a menos Vm. Entonces, a la salida, el VO
Como este circuito se sustituiría por este, acuérdense que como es un diodo de silicio, coloco una fuente de ¿cuántos voltios? ¿Quién me dice? 0.7. Exacto, 0.7, gracias. Entonces acá colocaría yo una fuente de 0.7. Entonces, como tengo esa fuente, el comportamiento de la onda va a cambiar un poquito. ¿Sí? ¿Y en qué va a cambiar? Pues simplemente va a ser en lo siguiente. Como, como tengo ese voltaje de 0.7 de corriente directa, cuando esto esté polarizado en forma directa, o sea, con esta dirección de corriente, va a existir el valor acá de 0.7. ¿Ok? Que básicamente pues va a traslaparse ahí con el resto de la forma de la onda. Entonces el detalle está que mientras el... bueno, y aquí es donde está la particularidad del diodo como tal. Con valores menores a 0.7, ¿cómo se comporta el diodo? ¿Qué pasa con el diodo? ¿Pasa o no pasa corriente? Si tengo voltajes menores a 0.7. Aquí si quieren vamos a hacerle una especie de zoom. Digamos que acá empieza a subir la onda, pero tengo ese voltaje de 0.7. ¿Qué pasa con el diodo cuando voy en esta parte? ¿Sí? Como colocan José Javier y Miguel Antonio por acá, no pasa nada. Recuérdense que el diodo, por la forma de la gráfica del diodo, básicamente la corriente del diodo se dispara hasta que superamos el voltaje, ¿sí? De 0.7. Eso quiere decir que sí, aquí va circulando corriente, pero si los valores del voltaje no han superado los 0.7, yo básicamente no tengo corriente. Entonces eso me afecta un poquito acá a la salida. ¿Por qué? Porque este pedazo que les puse aquí en grande en la línea roja que encerré en el círculo, este tramo que está en la entrada que va de 0 a 0.7, en la salida entonces no lo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no circula corriente. El diodo básicamente se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Entonces en ese punto, voy a poner esa línea así, no tengo corriente. Ese es uno de los detalles. Entonces básicamente va a empezar a circular corriente hasta superar los 0.7. Eso quiere decir que más o menos en este punto va a empezar mi gráfica realmente. Bueno, y de hecho empezaría aquí. ¿Sí? Como que se hace un poquito más angosta. ¿Sí? Normalmente acá está T medios, ¿sí? Que es la mitad del periodo. Entonces la mitad del periodo quedaría acá. Entonces, si se dan cuenta, no empiezo justo al inicio ni finalizo justo al final. ¿Sí? ¿Está? Y para el resto, pues simplemente se mantendría esto en cero. ¿Sí? Así se vería la salida de un diodo real. Entonces, básicamente se hace un poquito más angosta la onda y el valor máximo del voltaje va a estar dado por eh, o el valor máximo de salida va a estar dado por el valor máximo de mi entrada menos esos 0.7. Ese BK es el voltaje del diodo
Entonces se le va a restar un poquito, ¿sí? Si entraron 10 voltios, le resto 0.7, entonces voy a tener a la salida máxima 9.3. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Muy, es solo una observación. Entonces, Sí. en realidad uno va a cuantificar el voltaje real, que es el 9.3, no el 10. Exacto. Le va a restar el que utiliza prácticamente el diodo. Sí, sí, así sería. Ay, gracias. No hay problema. Y entonces, y el voltaje, en la fórmula que les acabo de dar, el voltaje CD para un diodo real va a ser siempre, bueno, este va a ser aproximadamente 0.318 por Bm menos Bk, ¿sí? O sea, al voltaje máximo le resto el voltaje del diodo, ¿sí? La constante esta de 0.318 es la misma, pero aquí ya tengo que tomar en cuenta esa pequeña resta. ¿Estamos? ¿Dudas por el momento? Y muchas veces el comportamiento del diodo ideal y del diodo real va a ser muy similar, en especial cuando el valor de Bm es muy grande, ¿sí? Si ustedes tienen voltajes, qué sé yo, de 1000 voltios en la entrada, si le restan a 1000 0.7 me van a quedar 999.3, o sea, es casi lo mismo, ¿sí? Pues es mínima la diferencia. Esto es más perceptible en voltajes bajos. ¿Vamos? Bueno, entonces estos son los rectificadores de media onda. Vamos a hacer un último ejemplo de estos, solo para cerrar ya. Y ya estamos. Dice acá, por si quieren la referencia, es el ejemplo 2.16 de la página, ¿qué página es esta? 78 de sus libros. Dice, trace la salida de O y determine el nivel de CD, o sea, el voltaje CD, para la red de la figura. ¿Sí? Eso sería el inciso A. Y nos dan esta señal de entrada. De, con estos valores, que es de 20 voltios, aquí es menos 20 voltios, y acá es T medios, y acá es T. O sea, tengo un periodo, y en un periodo esta es la forma de la onda. Básicamente tengo voltajes de 20 hasta menos 20, y entran a este circuito. En este caso va a ser un diodo ideal, ¿sí? La resistencia es de 2 kilo ohms. Tengo el voltaje a la entrada y aquí el voltaje a la salida. Entonces, primero, lo más sencillo primero es calcular el voltaje CD, ¿sí? Entonces, como ahorita es diodo ideal y como el diodo está polarizado de forma inversa, ¿sí? Yo calculo el voltaje CD con menos 0.318 de Bm. Entonces simplemente va a ser menos 0.318 por 20. ¿Cuánto da eso?
Menos 6.36. Exacto, menos 6.36 voltios. Entonces, si se dan cuenta, el voltaje promedio me da negativo. Bueno, ahora, vamos a reducir esto un poquito. Entonces, este circuito ya sustituyéndolo por su equivalente, para la parte positiva, yo tendría una corriente que circula de esta manera. Ahí está circulando de forma directa o inversa. Aquí viene más o menos. En el diodo está de forma directa o inversa. O inverso, ¿no? Está inversa. Entonces quiere decir que para este ciclo positivo, básicamente yo tengo este circuito. Como está de forma inversa, yo sustituyo el diodo por un circuito abierto. ¿Sí? Entonces tendría aquí mi resistencia. Acá, y a mi salida, ¿qué tengo? Cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no hay circulación de corriente. Ahora, para la parte negativa, la otra mitad del periodo, la corriente va de menos a más. Ahí el diodo está en circulación o en polarización directa, ¿sí? Entonces, para la otra mitad tengo un circuito cerrado. Donde básicamente la corriente va de menos a más, ¿sí? Entonces ahí ya puedo yo determinar mi valor de salida máximo, que básicamente va a ser el mismo de la entrada. Tengo el voltaje en la entrada VI y el voltaje en la salida VO. ¿Por qué? Porque me queda una... Ahí sí que como que estuviera midiendo lo mismo en estos puntos donde está VO. Y la única particularidad es de que está pasándome solo el ciclo negativo. Entonces ya la salida me quedaría de esta forma. Vamos a poner la escala de tiempo. Tengo medio periodo, un periodo. Entonces, para la entrada positiva, mi salida es 0 voltios. ¿Sí? Y para la parte negativa, mi salida es de 0 a menos 20 voltios. ¿Sí? Entonces, también si se dan cuenta, no solo se puede rectificar para la parte positiva, sino también para la parte negativa, o sea, tener solo los voltajes negativos. Es posible también. ¿Dudas por el momento? Esta es la página 78. Ahora, este es el inciso A, ¿sí? El inciso B me dicen que entonces ahora sustituya el diodo ideal por un diodo de silicio, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, obviamente, pues es cambiarme el valor de CD. Esto sería inciso A. Ahora vamos al inciso B, que es básicamente hacer lo mismo, pero con un diodo de silicio. Entonces, lo primero que esto hace es alterarme mi valor de BCD. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser solo menos 0.318 por BM, sino que es BM menos BK. Si es un diodo de silicio, quiere decir que es 0.7, entonces 0.318 por 20 menos 0.7. ¿Cuánto me da eso?
0.318 por 19.3. Gracias, Randy. Menos 6.14 básicamente, voltios. ¿Sí? Si se dan cuenta, el valor es bastante similar a acá, bueno, 6.36, aquí bajó a 6.14. ¿Sí? Esa es la primera parte donde tendríamos una modificación. Y la segunda parte pues sería ya en la forma de la onda. ¿Sí? Acá, bueno, si lo hacemos a escala, el 0.7 estaría más o menos como por aquí. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a redibujar aquí. Ok, tengo una duda. En la primera, en el inciso A, no había un Sí, diodo. En es un esta, diodo ideal. ya. En esta sí nos dijeron que pusiéramos un diodo de silicio. Cambiar el ideal por uno de silicio. Ah, Ujú. Entonces aquí yo tengo mi forma de onda de entrada, T medios, T, y aquí estarían el voltaje máximo que serían mis 20 voltios y aquí abajo menos 20 voltios. ¿Sí? Entonces igual, independientemente si es silicio o ideal, cuando se polariza de forma inversa, la salida siempre es cero. ¿Sí? Siempre es circuito abierto. El detalle es ya cuando se polariza de forma directa, tendría que pasar esta barrera de los 0.7 voltios, ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Y eso quiere decir que este pedacito de 0 a 0.7, esta lineacita roja de acá, en la salida pues no se vería reflejada. Es mínimo, pero es esa pequeña variación la que tendríamos que graficar. Entonces a mi salida yo tendría, en lugar de llegar a menos a los 20, voy a llegar a 19.3. ¿Sí? ¿Sí? Siempre vamos a poner la escala T de medios. Entonces, para toda la parte positiva, como lo polariza de forma inversa, es 0. Y de ahí, menos 0.7. Básicamente eso se extendería hasta que se rompa la barrera de los 0.7. Llegaría a un valor máximo de menos 0.9 y vendría esto así. Así es como me quedaría la forma de onda con el diodo de silicio. O sea, un poquito más angosta y más reducido el voltaje máximo. ¿Estamos? ¿Alguna duda por el momento? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a borrar acá. Bueno, ahora, esta es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es el que se conoce como rectificador de onda completa. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el anterior, en el media onda, yo pierdo media onda. ¿Sí? Por eso se le llama de media onda, porque
tengo una onda completa a la entrada y media onda a la salida. En cambio, está el rectificador de onda completa que lo que hace es generarme sí una onda completa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Para este ya se usa lo que se conoce como puentes de diodos. Los puentes de diodos son varios diodos conectados en una configuración en particular, ¿sí? Entonces, el rectificador de onda completa, bueno, tengo siempre una onda con voltaje máximo. Eso es exactamente igual que con el otro. Y lo que cambia es el tipo de circuito al que entra. Para este caso, tenemos un arreglo de diodos de esta manera. Vamos a ponerlo acá. De hecho, son 4 diodos. Aquí una resistencia. Y ahí está. Entonces tengo ese puente de diodos. Y aquí es donde entraría más o menos. Y aquí sería el voltaje de salida más menos. Entonces, ¿cómo funciona este? Para el ciclo positivo, la primera parte donde tengo la corriente de más a menos, la corriente entraría por este punto, ¿sí? Bueno, primero identifiquemos. Llegaría a este punto y se distribuye. Agarra para el lado izquierdo, para este diodo de la izquierda, y ese está polarizándose de forma inversa. ¿Qué pasa con ese diodo? Pasa voltaje negativo. No. Básicamente se comporta como un circuito abierto. Ahorita estamos viéndolo solo con diodos ideales. Y si le llega cualquier corriente inversa, se comporta como un circuito abierto. Ahora, para el diodo que está a la derecha, acá, ese está polarizado de forma directa, o sea, de más a menos. Ese se comportaría como un cortocircuito, ¿sí? Llegamos a esta parte donde está la resistencia. La corriente obviamente ya no sigue hacia la izquierda, sino que en este punto se vuelve a partir un poquito para acá, para donde está la resistencia, y otro poco para donde está este otro diodo de abajo. Entonces, el diodo de abajo a la derecha estaría polarizado de forma inversa también. Entonces, al final, eso se comporta como un circuito abierto. Y esta corriente que pasa por la resistencia llega a este punto y cruza hacia este diodo, que ese se polariza de forma directa y quiere decir que se comporta como un alambre o un cortocircuito. Entonces la trayectoria de la corriente vendría así. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto de la trayectoria? ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo con esta entrada voy a tener la siguiente salida. Para toda la parte positiva, si se dan cuenta, voy a mantener siempre esa misma parte positiva. Vamos a poner aquí T medios, T. Tendría esto. ¿Sí? Básicamente hago circular la misma, o más bien tengo en la salida lo mismo que en la entrada. ¿Estamos? ¿Alguna duda por el momento? ¿No? Bueno, ahora lo interesante es qué pasa con la otra mitad. Cuando la corriente que entra es inversa, o sea, estoy en
el ciclo de la onda negativo, ¿sí? Acá la corriente iría de menos a más, o sea, empiezo en este punto verde. Ingreso acá y el diodo de la izquierda se comportaría como un circuito abierto porque se polariza de forma inversa. Tendría acá, abierto, tiene la resistencia, luego el poco de corriente que pasa del lado derecho aquí se comporta como un corto, luego circularía corriente en este punto y sería la mitad para acá y la mitad hacia la resistencia. En la mitad del diodo también queda inverso, entonces se forma un circuito abierto. Y en la otra mitad tendría yo un corto. Entonces la corriente que ingresa acá vendría aquí, pasa por el diodo y sale de menos a más. Lo interesante es que la corriente en la parte del diodo, de la resistencia, perdón, mantiene su polaridad, o sea, es la misma dirección. Cuando la trayectoria es, miremoslo acá, es la misma dirección. Cuando la trayectoria va de más a menos, o sea, lo voy a poner aquí en azul, esta parte de aquí que estoy haciendo en azul, la corriente cuando pasa por la resistencia lleva la misma dirección que cuando pasa en esta otra configuración, ¿sí? Que empieza de menos, pasa y mantiene la dirección. Si se ve eso, para esta parte, la dirección es la misma. No, no, porque aquí la corriente entra de menos a más, entonces no cambia de dirección, y aquí entra de más a menos, y aquí no cambia de dirección. Eso quiere decir que a la salida yo lo que voy a tener va a ser un voltaje, pero positivo, ¿sí? Básicamente invierto la polaridad. O sea, en la entrada sí yo tengo una parte que va negativa, pero en mi salida voy a tener una parte positiva. Y entonces tengo una onda completa, pero básicamente a la mitad de la onda le cambié la polaridad, ¿sí? Entonces así es como funciona un rectificador de onda completa. Y de hecho esto es lo que más se utiliza para hacer transformadores de voltaje de alterno a voltaje directo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? Yo dije, al momento de calcular el voltaje real, ¿vamos a descontar lo de los 4 diodos o solo de los dos que hacen posible la salida positiva? Ah, pues justo eso, a eso vamos después. Como al final solo dos diodos son los que interactúan, solo se toman en cuenta esos dos diodos, ¿sí? Los otros dos se desprecian porque son como que fueran circuitos abiertos, no hacen nada, ¿sí? O sea, si ya esto lo hago con un diodo real, en lugar de tener cortocircuitos y circuitos abiertos, yo lo que voy a tener es esto. Para la configuración del ciclo positivo, me va a quedar esto así. Voy a tener, básicamente, déjame ver aquí, voy a tener acá el ciclo positivo, así, una fuente de 0.7, aquí circuito abierto, y acá otra fuente de 0.7. Y acá circuito abierto. Ah, bueno, y aquí en medio la resistencia. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a tener.
Entonces tomo en cuenta solo estos dos voltajes. Los circuitos abiertos los desprecio. Y para el ciclo negativo igual. La diferencia va a ser en qué posición quedan las fuentes. ¿Sí? Para el ciclo negativo, las fuentes me van a quedar así. Resistencia, circuito abierto. Y acá, circuito abierto y mi fuente. ¿Sí? Les voy a metiendo diodos reales. Y aquí pues el voltaje dependerá del material del diodo. Entonces siempre solo tomo en cuenta dos diodos, porque los otros dos los desprecio. Obviamente un puente de diodos, los cuatro diodos tienen que ser del mismo material para que sea un rectificador que funcione de forma estable. No es que agreguemos uno de silicio, uno de germanio y los otros dos, un LED rojo y uno azul. Eso nos daría un comportamiento totalmente diferente, ¿sí? ¿Alguna duda por el momento? La resistencia también se toma en cuenta ahí con los diodos, ¿verdad? Sí. La resistencia básicamente lo que me sirve es como una resistencia de carga, si lo quieren ver así, que es donde yo voy a medir mi voltaje de salida. O sea, siempre el voltaje de salida va a salir paralelo a esta resistencia. O sea, VO es prácticamente el voltaje en la resistencia. Igual, para estos también tengo un voltaje CD, que sería el voltaje promedio de mi onda de salida. O sea, si yo agarro todos estos valores que obtengo y saco un promedio, y simplemente va a ser igual a 0.636 por Vm en el caso del diodo ideal. Este valor de 0.636 no es más que 2 por 0.318. ¿Por qué 2? Porque son dos diodos. ¿Sí? Y si el diodo es real, simplemente se pone el BSD, que va a ser igual siempre al 0.636 por el voltaje máximo menos dos veces el voltaje K. ¿Por qué dos veces? Porque son dos diodos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces ahí tengo un rectificador de onda completa y estos valores de 0.636 solo aplican en onda completa. Bueno, solo permítanme un momento, por favor. ¿Dónde está BO?